Buenas noches, mi nombre es Giancarlo García Escobar, médico residente de urología del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Farías Madrid, y hoy tengo el gusto de presentar el tema en la Sociedad Panameña de Urología de quimioterapia no adyuvante, y además tocaré brevemente el tema de la adyuvancia en el cáncer vesical y sus indicaciones principales y dónde encuentra él su principal indicación. Como introducción importante, decir que es el quinto tumor más frecuente en ambos sexos. Es la séptima causa de mortalidad por cáncer en ambos sexos. La prevalencia es 3 veces mayor en el hombre, en contraparte de la mujer, y el urotelial de células transicionales representa la histopatología más frecuente en el cual se han fundamentado los estudios que han llevado la quimioterapia periоперatoria a las indicaciones actuales que tenemos. La infiltración muscular se ve en un 20 a 30% en el momento del diagnóstico. Y el riesgo de micrometástasis y progresión de esa enfermedad que tiene un diagnóstico localizado en el momento de nuestra evaluación inicial tiene un riesgo de progresión en un 50%, haciéndolo una enfermedad altamente agresiva y que nos lleva a buscar la multimodalidad para el tratamiento de esta enfermedad. Vemos una sobrevida libre de enfermedad y supervivencia de la enfermedad a los 5 años un 68 a 66%. Importante destacar que cualquier enfermedad vesical musculoinvasora en tratamiento que supera los 5 años de edad de evolución es un estadio que ya prácticamente el paciente se encuentra curado en su enfermedad, y las recurrencias a distancia en un paciente tratado quirúrgicamente son más frecuentes, de un 29 a 75%, en contraparte con las recurrencias locales que se ven un 9 a 25%, lo que nos lleva a evaluar o tomar en cuenta de que este paciente con una enfermedad localizada con nuestros estudios convencionales de imagen presenta una enfermedad micrometastásica al momento del diagnóstico, y es las bondades y el papel potencial de la quimioterapia perioperatoria en el manejo de esta enfermedad. Y una de las principales características y bondades de la quimioterapia neoadyuvante es el YPT0N0, que es el impacto positivo con una regresión patológica total de aquel paciente que se somete a neoadyuvancia. Su esquema se lleva a prostatectomía radical, y el análisis patológico de la pieza no se evidencia tumor residual. Por lo tanto, estos pacientes son muy quimiosensibles, y es una gran característica que tiene esta enfermedad. Desde el 2015 hasta la actualidad, hay una revolución terapéutica y en investigación en los últimos 5 años correspondiente a buscar ese paciente que se beneficia del beneficio de la quimioterapia neoadyuvante, y qué paciente no se beneficia y lograríamos someterlo a esta terapia que también tiene sus efectos tóxicos. Y es sobre el tema que han ido todos los estudios hasta la actualidad, llevando más allá que el simple análisis clínico-patológico del paciente, que es las herramientas que actualmente tenemos para valorar a nuestro paciente candidato, a más allá hacia estudios genómicos para determinar qué paciente se beneficia de estas terapias. Entonces, llevábamos hasta el 2015 más de 30 años sin utilizar quimioterapia en esta enfermedad. El cisplatino se establece desde la década del 80 como la base de la quimioterapia neoadyuvante de los esquemas que actualmente utilizamos. El cisplatino representa un agente alquilante que tiene un mecanismo de acción que se une al ADN celular, causando apoptosis de la misma. Desde los décadas del 80-90 ya se conocía la gran mortalidad de esta enfermedad tan agresiva, y buscaban la multimodalidad para el tratamiento de esta enfermedad para intenciones curativas, a pesar de que eran diagnósticos local o localmente avanzados. Entonces comenzaron a asociar la radioterapia a la cistectomía radical o cistectomía radical sola, y vieron, este estudio fue negativo, pero desde ese entonces comenzaron a evaluar ese comportamiento de la enfermedad y buscar sus tratamientos. Este otro estudio de inicio de los 90, cuando ya se estableció el cisplatino, comenzaron a evidenciar que si lo combinaban con otros agentes quimioterapéuticos tenía más efecto. En este estudio combinan el cisplatino con metotrexate, vinblastina, doxorubicina, con el cisplatino, y se dieron cuenta que, como vemos en las tablas Kaplan-Meier, que el paciente que recibía la combinación de quimioterapéutico le iba mucho mejor que el paciente que solamente recibía cisplatino. Y comenzaron una serie de investigaciones en concordancia con buscar los esquemas ideales. Se establece el EMBA con este estudio del 85 en el metastásico de cáncer vesical
con una data, este era un estudio fase 2 de EMBAC de 92 pacientes. ¿Y qué aprendimos de este estudio? Que evidenciaron lo que era la remisión completa o parcial en un 69%. Era aquel paciente que se sometía a quimioterapia y encontraban que ese paciente en su seguimiento imagenológico de su enfermedad encontraban disminución de esos sitios metastásicos o del primario. Encontraron también una remisión completa, un 37% de esta población, y en estos pacientes con remisión tenían una sobrevida mayor a los 2 años un 77% y a los 3 años un 55%. Y se evidencia también el YPT0 o respuesta patológica completa en un 18%, y también evidencian esto, lo que fue la progresión en un 23%, y colocan entonces a esta quimioterapia en el paciente metastásico como una parte de la evaluación de ese paciente que el que progresa le va muy, muy mal, y van caracterizando o dándose cuenta de qué características o criterios podemos obtener de este paciente que sometemos a un esquema de quimioterapia. Sí, también se evidenció la regresión de sitios metastásicos, donde los más frecuentes con regresión se describían que eran los pulmonares, los nodulares y los locorregionales. Este otro estudio de neoadyuvancia en pacientes estadio 2, principalmente T2, T3, N0, M0, eran pacientes que sometieron a esquemas EMBAC convencionales en 111 pacientes candidatos a cirugía, el cual al someterlos a EMBAC encontraron 60 de ellos, 54% de su universo, con remisión clínica completa. Estos pacientes con remisión clínica completa los sometieron a resección transuretral de próstata, de tumor vesical, resección radical de la vejiga o parcial de la misma, y encontraron que los pacientes que preservaron la vejiga, principalmente por RTU o por cistectomía parcial, encontraron que a los 10 años de seguimiento, el 32 de ellos, para un 74%, se encontraban aún en vida, y que presentaron algunos de ellos que un 56% una progresión de su enfermedad que ameritó una cistectomía de salvataje, colocando la neoadyuvancia y ese paciente con respuesta patológica completa, con otras aristas a evaluar en la enfermedad clínica, que para pensar en preservación vesical como una parte de la multimodalidad para el tratamiento de estos pacientes, con intenciones de preservar aún más lo que era la función vesical y preservar y aminorar como la morbilidad de la citoprostatectomía radical. Este otro estudio, un metaanálisis que le dio más poder a la neoadyuvancia ahora en pacientes con cáncer vesical músculo invasor, estadio 2 y 3, que en ese entonces habían pequeños estudios con poca data, pero realizaron este metaanálisis que le dio sustento estadístico para establecer la neoadyuvancia como una indicación para los pacientes con estadio 2 y 3 de su enfermedad, que incluyeron 11 estudios clínicos con 3.005 pacientes, donde se evidencia una sobrevida global a los 5 años de un 5% a favor de la neoadyuvancia, donde evaluaron agente único, combinado, cistectomía sola versus RT previo a cistectomía, y el predominio y el beneficio se encontró en los pacientes que recibían neoadyuvancia. Pero este es el pequeño porcentaje que a veces hace que uno subestime la neoadyuvancia, pero esta estadística de 5% se ha acumulado en un tercio de la población candidato a neoadyuvancia, que puede presentar los beneficios de la misma, incluso el periodo que se somete el paciente al periodo de neoadyuvancia, que son aproximadamente 9 semanas, son también un periodo de evaluación, de también filtrar a los pacientes que pueden ser candidatos o no, que más adelante vamos a hablar al respecto. Este es otro estudio europeo del 2003, que es un fase 3 que lanza el EMBAC en 317 pacientes en estadio 2, T2, T4A, N0, M0, donde utilizan el esquema EMBAC convencional que conocemos, 3 ciclos de quimioterapia de EMBAC, preoperatorio versus cistectomía solo, donde se encontró el beneficio en sobrevida global en un 77 meses para el paciente que recibió una adyuvancia versus 46 meses. Y la mejor sobrevida global se evidenció en un 85% los que tuvieron la respuesta patológica completa. Los pacientes que más respuesta patológica completa presentaron fueron los que se sometieron a neoadyuvancia versus a los que solamente se llevaron a cistectomía, que había un pequeño rango de remisión completa patológica en un 15%. También describen los altos efectos tóxicos de este esquema EMBAC,
en un 33% grado 4 de neutropenia, que es el que más afectaba a los pacientes, y un 17% de efectos gastrointestinales grado 3. Independientemente de los grandes efectos tóxicos que se evidenció en este esquema EMBAC, no impactaron estos de manera negativa en llevar al paciente a una cistectomía posteriormente. Tampoco hubo muertes asociadas al EMBAC, no hubo aumento del riesgo de complicaciones quirúrgicas asociadas, había una reducción del riesgo un 33%, y lo que más aprendimos de ello en este estudio fue que, como vemos en esta tabla, habían poblaciones que se beneficiaban de la quimioterapia y presentar respuesta patológica completa. En las dos tablas Kaplan-Meier con mejor supervivencia, que son las dos superiores, tenemos las dos con respuestas patológicas completas. Una solamente se llevó a cistectomía radical directo y el otro se llevó a neoadyuvancia antes de la cistectomía, y vemos como el que recibe neoadyuvancia le tiene mucho mejor pronóstico que el que se llevó a cistectomía a pesar de la respuesta patológica completa, y vemos aquel paciente que a pesar de recibir progresa y le va peor que a la cistectomía directa. Entonces, esto nos da un gran criterio de evaluación de en ese periodo que nosotros sometemos al paciente a ese periodo de 9 semanas de neoadyuvancia en sus seguimientos imagenológicos, cómo podemos ver que el paciente que progresa a pesar de recibir quimioterapia es un paciente con muy mala biología, que a pesar de que aunque llevemos a cistectomía radical o no, o a neoadyuvancia o no, es un paciente que le va a ir mal, y por lo tanto nos sirve esto para hacer filtro a esos pacientes y también beneficiar a esos pacientes que aunque sea un pequeño porcentaje puede ser el 100% de nuestros pacientes. Entonces, como había descrito, muchos efectos tóxicos con EMBAC comienzan a establecer combinaciones de esquemas distintos para minorar los efectos tóxicos sin perder efectividad. Y estos estudios comienzan a salir a partir del 2005, combinando gencitabina cisplatino, que es el nuevo esquema, versus el convencional que hasta ese momento había, que era el EMBAC. Y se dan cuenta que este es un estudio fase 3, se realizó en metastásicos, pero estos resultados se extrapolaron en el ámbito de la neoadyuvancia asociado a otros estudios retrospectivos grandes que apoyaron la estadística para poder utilizarlo hoy en día como esquemas actuales para neoadyuvancia. Entonces, en él se evidenció que prácticamente tanto el esquema con gencitabina y cisplatino con EMBAC versus EMBAC, vemos como las dos tablas de Kaplan-Meier se superponen en lo que es supervivencia, colocándolo como un esquema quimioterapéutico efectivo. Se describió mayor seguridad, mucho menos efectos tóxicos en contraparte con el EMBAC conocido, y coloca el gencitabina cisplatino como un estándar de tratamiento quimioterapéutico en el localmente avanzado en el M1, con remisiones completas en un 8 a 10% en etapas metastásicas. Posteriormente, este estudio es el retrospectivo de EMBAC en músculo invasor, con 935 pacientes con tasas de YPT0 en 23.9% para gencitabina cisplatino y YPT0 en 24% para los pacientes EMBAC, colocándolo como una terapia que actualmente es la más utilizada en los esquemas de tratamiento quimioterapéutico perioperatorio, principalmente en neoadyuvancia en cáncer vesical. Este otro estudio es un estudio transversal y retrospectivo donde trata de colocar también otra opción a tratamiento, que son las dosis densas de EMBAC. Dosis densas de EMBAC son los mismos medicamentos del EMBAC conocido, pero los dan en un menor tiempo. Las sesiones son cada 15 días, en contraparte del EMBAC, que son cada 21 días, y lo asocian a un factor de crecimiento granulocito para evitar el efecto adverso principal, que es la neutropenia. La obtención de los datos fue de un centro de Florida, Tampa, oncológico. Agarraron cistectomías realizadas del 1 de enero del 2007 hasta enero del 2017. Esta es más o menos las características de la población que agarraron 1.186 cistectomías. De ellas todas no eran por cáncer. Comenzaron a excluir las que eran no por músculo invasor, la excluyeron, quedando con 824 cistectomías. Voy a ver si lo señalar. Esta aquí, no se ve. Sí, 824 cistectomías por músculo invasor, de los cuales 329 no recibieron quimioterapia, los llevaron a cistectomía directo, 332 recibieron neoadyuvancia y 163 adyuvancia. Las neoadyuvancias, el esquema que más predominó, gencitabina cisplatino, tenían 32 pacientes con gencitabina carboplatino, 46% dosis densas de EMBAC y otros esquemas. Posteriormente, los objetivos principales de esto fue la respuesta patológica clínico-patológica, la respuesta clínico-patológica según esquema, la sobrevida global según esquema,
y tiempo desde la neoadjuvancia hasta la cirugía, y también evaluaron las dosis densas de EMBA. Entonces, el análisis estadístico, como sabemos, un estudio retrospectivo transversal, ya se sabía los resultados, comenzaron a hacer lo que fue las regresiones logísticas para establecer los radios y los distintos tipos de parámetros a estudiar para darle potencia a este estudio retrospectivo. Y los resultados son los siguientes: que en los pacientes de músculo invasor, 332 pacientes recibieron neoadjuvancia, 304 recibieron gencitabina cisplatino, 32 pacientes recibieron gencitabina carbo, 46 dosis densas de EMBAC y 50 pacientes recibieron otros esquemas, de los cuales se evidencia que la dosis densas de EMBAC y EPT0, 19 de 46 pacientes para 41%, es el grupo de mayor respuesta patológica completa en contraparte de los demás esquemas. Incluso la sumatoria total de respuesta patológica y la completa predomina por encima de los demás esquemas. Le sigue el gencitabina cisplatino y otros esquemas, y carboplatino se queda prácticamente similar a los pacientes que no recibieron neoadjuvancia, y comienzan a verse los datos que, a pesar de que carboplatino es similar, no es similar, es parecido al cisplatino como una opción que se coloca en los pacientes con menos que tienen falla renal, y que este mismo no tiene tantos efectos nefrotóxicos, tampoco tiene tanta efectividad para colocarlo como un esquema establecido con alta efectividad. Y es prácticamente aquí en este estudio también se compara y nos damos cuenta que no tiene tanto impacto en efectividad. Este mismo estudio se ve que la sobrevida global, en la evaluación de sobrevida global, la dosis densa de EMBAC está muy por encima de cisplatino y los otros, y carboplatino en citabina se encuentra muy por debajo de incluso hasta otras combinaciones de esquemas. También ellos evidencian que la respuesta patológica, la sobrevida es mejor, mucho mayor a los que no presentan respuesta patológica, y aquel paciente que se sometió a esquemas de dosis densa, evaluándolos en el momento que se someten hasta llevarlos a cistectomía, se lleva más temprano los pacientes de dosis densa EMBA, como ya había dicho. Los esquemas convencionales, tanto gencitabina, cisplatino, como carboplatino y EMBA clásico, normalmente los pacientes se someten cada 21 días a sus 4 sesiones, mientras que dosis densa EMBA son cada 15 días, y está llevando al paciente antes al procedimiento quirúrgico resolutivo. ¿Cuáles son los principales obstáculos importantes para el oncólogo hoy en día? El paciente no elegido para cisplatino. Tenemos, a pesar de tener un paciente candidato a cirugía y fit para recibir cualquier tipo de quimioterapia, al evaluarlo, 50% no son candidatos. De ellos, lo principal es déficit de su función renal. Realmente el cisplatino necesita una tasa de filtración glomerular por encima de 60 mililitros por minuto, o tienen déficit auditivo, o tienen insuficiencia cardíaca. Como había dicho, 40 o 50% no son elegibles. Hay escasos datos que evalúen el impacto de cisplatino sobre la función renal. Siempre es importante la evaluación de esta enfermedad que se encuentra en la cámara de salida, si hay alguna afectación del mismo, infiltración, hidronefrosis, resolver la causa obstructiva para mejorar lo más que se pueda la función renal, para hacerlo lo potencialmente candidatos a quimioterapia. Irremediablemente es una enfermedad en edades avanzadas donde la edad hay deterioro y detrimento de la función renal en un 12.6% en los pacientes que se encuentran en 60 a 69 años, y en un 47% de pacientes mayores de 70 años con una tasa de filtración glomerular por su, por su evolución de esa edad, con una tasa de filtración de 50 ml por minuto, colocándolos como un no candidato a esta quimioterapia. El carboplatino, como he dicho previamente, lleva menor nefrotoxicidad, pero el impacto en los estudios no lo ha logrado colocar como un medicamento efectivo. La tasa de YPT0 todavía no se ha estudiado bien el carboplatino, y principalmente los pacientes no fit para cisplatino son aquellos con eco mayor de 2 o Karnofsky 60-70, tasas de filtración glomerular por debajo de 60 ml por minuto, deterioro por de audiometría más de 2, o neuropatía periférica mayor de 2, o falla renal NIJA mayor de 3, igual o mayor a 3. Otra de las preguntas es: ¿quién responde bien a la quimioterapia? Se han hecho estudios de la biología molecular, llevando a la evaluación de este paciente más allá de la clínico-patológica que tenemos hasta la actualidad, y se dan cuenta que el cáncer vesical es el que más mutaciones genéticas presenta, y se describen principalmente alteraciones genéticas en el factor de crecimiento fibroblasto tipo 3,
tenemos un 7% en factores fibroblastos tipo 1, reordenamientos, mutaciones inciertas, amplificación del tipo 3, y encuentran que clasifican el cáncer vesical avanzado como luminales y basales. Los luminales prácticamente son los de mejor pronóstico y los basales son los de muy mal pronóstico. Este estudio introduce este medicamento bevacizumab, que es un antiangiogénico asociado a dosis densas de EMBAC, que este es un estudio fase 2 que también le da, también aparte de estudiar el bevacizumab, le da sustento estadístico a la utilización de dosis densas EMBAC como neoadyuvancia, y ellos evalúan a los pacientes con un estudio genómico previamente en el esquema quimioterapéutico, y estos 60 pacientes de su data los someten a estudios genéticos, y ellos predominan los hombres caucásicos con histología de células transicionales predominantemente, principalmente de uretra y vejiga. También había de vías urinarias superior, principalmente estadio 2 y 3, con características alto riesgo como infiltración linfovascular, hidronefrosis, la lesión en divertículo, alto grado en las lesiones de uroteliales altas y masas palpables bajo la evaluación bajo anestésica. Y ven que en su estudio genómico los clasifican luminal, P53 y basal, donde el luminal, el de mejor pronóstico conocido, previo a la neoadyuvancia o a los quimioterapéuticos, la tasa de mayor de patología por encima del T1 es mucho menor en contraparte con sus asociados a P53 o basal, donde predomina más el T1, el cual el de peor pronóstico es el P53, y lo someten a neoadyuvancia y hacen sus estudios de sobrevida global, y se dan cuenta que la sobrevida global en el paciente basal, que era uno de los peor pronósticos, es muy por encima incluso hasta del luminal. Entonces encontramos esa enfermedad muy agresiva, de alta replicación, con altos porcentajes de alteraciones genéticas, muy respondedor a la quimioterapia y el cual se beneficia, en contraparte con el luminal y muy por debajo el P53, el cual prácticamente son pacientes que hoy en día se puede decir que no, a pesar de que sean candidatos, no van a tener una buena respuesta a la quimioterapia y más bien van a progresar al mismo, y son los que le van a ir mal. En esta evaluación de las metástasis óseas, en este mismo estudio se dan cuenta que el P53, la tasa de metástasis ósea, es mucho mayor a la evaluación en 2 años. Cero de lesiones metastásicas tanto en el grupo basal como el luminal. La evaluación de la patología de la resección transuretral de tumor vesical, que se somete a la evaluación genética, que es este de aquí, que someten a neoadyuvancia, posteriormente en la pieza de la cistectomía se dan cuenta que hay predominio de las clonas y selección de las clonas de P53, que son las que aumentan, pero estas P53, a pesar de que aumentan las clonas de los pacientes sometidos posteriormente a la neoadyuvancia, no impacta sobre saber el pronóstico de si es respondedor o no, en contraparte de las que sí se toma la evaluación genética previo, o sea, en la pieza antes de someter al paciente a la neoadyuvancia. Este es otro estudio también que evaluó a los pacientes según este estudio genómico, y igual los resultados son parecidos, con buena respuesta al paciente basal. Entonces, ¿qué aprendimos? Que el perfil genético pretratamiento es igual al pronóstico del paciente asociado a la quimioterapia. El basal, la sobrevida global es más larga y es más susceptible a la quimioterapia, en contraparte el PEC53, que progresa a pesar de los programas de quimioterapia no adyuvante y no se beneficia del mismo. ¿A quién se le da adyuvancia? Es la otro tema a tocar en esta charla. Es un paciente musculoinvasor que se lleva a cistectomía, se han hecho ensayos clínicos, pero todos han tenido poca potencia y son no tan concluyentes como en la neoadyuvancia, donde el paciente que se lleva adyuvancia, hay que tener en cuenta que 30% de ellos no son elegibles por la morbilidad quirúrgica que representa el paciente que se lleva cistectomía radical, que tiene alto impacto sobre el detrimento de su status performance, como también su función renal principalmente, que lo lleva al empeoramiento de la función renal. Estos son los dos principales estudios prospectivos que llevan a la adyuvancia como un estándar de tratamiento hoy en día, el Studer y el de Bono, donde con poca potencia comienzan a realizar metaanálisis en el 2005 de 6 ensayos clínicos con una reducción del riesgo un 25%, un hazard ratio en 75,
donde hay gran proporción de los pacientes que no completan el tratamiento adyuvante, ya que los efectos tóxicos son mucho menos tolerados en estos pacientes con detrimento de su función renal. Estoy en tiempo. Para continuar, este es otro estudio europeo, también intenta colocar la adyuvancia como indicación, pero hoy en día, ¿dónde encuentra su lugar la adyuvancia en aquel paciente que por alguna razón no se llevó a quimioterapia neoadyuvante ante la cistectomía, se llevó a una cistectomía radical de urgencia y nos ayuda estos estudios a colocar la adyuvancia como una terapia efectiva para este tipo de pacientes que por alguna razón, y como está en las guías de la NCCN, si no se llevó a su adyuvancia antes de la cistectomía, valorarlo posteriormente y está indicado después de la cistectomía radical, pero no tiene los mismos efectos. Entonces, ¿qué es primero correspondiente a si primero dar, qué es mejor, si dar neoadyuvancia o adyuvancia? En teoría es mejor dar neoadyuvancia porque tenemos un paciente con un mejor estatus performance, mejor función renal, que nos puede tolerar el beneficio de la quimioterapia neoadyuvante, que le da el beneficio como tal, nos filtra a los pacientes que no son candidatos, que probablemente tengan una mala biología que no lo sabemos con nuestros estudios clínicos patológicos y podemos llevar a ese paciente o dar pronóstico al que mejor pronóstico tiene y llevarlo a los mejores estándares de multitratamiento. Eh, ya eso sería prácticamente todo. Lo de neoadyuvancia, la neoadyuvancia hoy en día es estándar. El paciente fit para quimioterapia neoadyuvante está indicado primero llevarlo a neoadyuvancia y posteriormente a la cistectomía radical. Y como conclusiones, bueno, fueron las que mencioné previamente. Eso sería el final de la charla. Gracias.